En este tema, en el tema del dar, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en primer lugar, los primeros 5 versículos, miren la iglesia de Macedonia. Ahí tenemos un modelo, ahí tenemos una forma para después aplicarlo nosotros a nuestras vidas. Ahora, le va a hablar a la iglesia de Corinto y desde el versículo 6 en adelante, él va a empezar a hablar y es interesante porque va a mencionar algunas personas y yo quiero seguir con el tema, pero también sacar para nuestras vidas algunas características de estas personas que tienen que ver con vivir la palabra. Pablo va a mencionar a estas personas, pero como diciendo, acá hay más modelos. Y ya en la iglesia de Macedonia estaba un modelo donde muchos podían, por decirlo así, mirarse al espejo. Pero después va a tomar a algunas personas como diciendo, de este aprende esto, de este aprende esto otro, de este aprende esto otro. Vamos de vuelta desde el versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes a sí mismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Vamos a dejarlo ahí por ahora la lectura. Vemos hasta dónde avanzamos y vemos si leemos más o no. En estos 7 versículos, Pablo menciona por nombre a 2. ¿Quiénes son? Tito, ¿les tiro una ayuda? Versículo 9, a Jesucristo. Pablo menciona a Tito y a Jesucristo. Después va, sin dar nombres, va a hablar de ustedes o vosotros, va a usar las 2 expresiones. ¿De quién está hablando? No, acá en el pasaje. Vamos primero al pasaje, después lo vamos a aplicar a nosotros. Pero acá en el pasaje, ¿a quién le está hablando? ¿Quiénes son esos ustedes o vosotros? ¿A quién está dirigida la carta? La iglesia en Corinto. No te preocupes. Ahí dice que no hay señal. Si alguno no entiende. Ahora, Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia en Corinto. Entonces, los vosotros o ustedes son los Corintos. Y hay otro que no da el nombre, pero Pablo está escribiendo y va a hablar de él mismo. Porque va a decir, no hablo como quien manda. O sea, yo no quiero imponerme, no quiero decirles lo que tienen que hacer. Entonces,
En términos generales, estas son las personas. Ahora, en este contexto acá, la primera pregunta que yo me hice es, ¿quién es Tito? Si nosotros leemos la carta de Tito, de Pablo a Tito, vemos que Tito era uno de los colaboradores más cercanos que Pablo tenía en el aspecto de pastorado. Es interesante cómo Pablo iba influenciando personas. Por ejemplo, en Hechos 24, Pablo hace una lista en un solo versículo de como 7, 8 nombres. A este lo mandé para acá, a este fue conmigo para allá, a este otro fue para el otro lado. Constantemente estaba influenciando personas para hacer la obra del ministerio. Pero Tito era uno de los colaboradores de él en cuanto al cuidado pastoral de las iglesias, como lo era Timoteo también. Ahora, este Tito, que estaba muy cerca de Pablo en el cuidado pastoral de las iglesias, Pablo dice en el versículo 6, lo exhortamos, o sea, lo animamos, lo empujamos a Tito, que evidentemente estaba en Corinto, para que como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Pablo lo manda a Tito para que complete la tarea de juntar la plata que había que juntar. El tema que estamos tratando es la ofrenda. Pablo lo manda a Tito, sabe que es un hombre de confianza, un maestro, un pastor, que no le va a meter la mano en el bolsillo a nadie, que no va a quedarse con dinero que no es de él, que va a tener metas y objetivos bien claros en cuanto a lo que es la obra del ministerio, pero Pablo le encarga a Tito decir, bueno, anda y ocupate de que la iglesia alcance las metas económicas que se propuso, que no se queden cortos. Si nosotros leemos la primera carta a los Corintios, Pablo termina la primera carta con este mismo tema. Él va a hablar en el capítulo 16, en los primeros versículos, diciendo, cuando vamos nosotros no queremos levantar ofrenda, queremos que ustedes tengan la meta de cuánto van a juntar, y todo lo que hacen, agarran la plata y nos la dan para que nosotros la llevemos a Jerusalén. Y va a decir, la forma de hacerlo es enseñarle a la iglesia que cada primer día de la semana, cada uno aparte algo para dar. Entonces la iglesia de Corinto estaba instruida, conocía las metas, los objetivos, el propósito del dinero, y después tenían el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Y ahora faltaba simplemente que ellos den el paso de hacerlo, de concretarlo. Ahora, Tito era el responsable de animar a la iglesia a terminar de juntar lo que se habían comprometido, y cuando venga el apóstol Pablo decir, bueno, acá está la plata. Ahora, Pablo va a hablarle en el versículo 7 a la iglesia de cuál era la expectativa que él tenía hacia ellos. Y me gusta cómo trata el tema Pablo. Pablo toma a esta iglesia y le habla de las virtudes que ellos tienen. Y le dice, ustedes abundan en todo, son generosos en todo, pero en especial son generosos en fe. Son una iglesia que abunda en fe. También son generosos en la palabra, conocen la palabra y dan la palabra. También son generosos en ciencia, o sea, disciernen la palabra y la enseñan correctamente, con conocimiento. Y otra cosa más, abundan en solicitud. Son una iglesia dispuesta, disponible. Hay que limpiar, vamos.
hay que repartir folletos, vamos, hay que hacer un acto, estamos todos acá preparando el lugar. La iglesia en Corinto abundaba en todo. Bueno, ya que abundan en todo, abunden en lo que dan en efectivo, dice Pablo. Así termina el versículo, ¿no es cierto? Abundad también en esta gracia, que es de lo que viene hablando. La gracia del dar de lo que tenemos. Ahora, mirando este pasaje, este versículo, es como Pablo hablándole a la iglesia. Como iglesia, como cuerpo, no en lo individual cada uno tenemos nuestro don y administramos nuestro don, pero al administrar nuestro don dentro del cuerpo, cada uno haciendo lo suyo, abundamos. Si cada persona pone su don en ejercicio, hay muchos para enseñar. No sé si ustedes prestaron atención, hace 2 horas atrás comenzó un programa en esta iglesia. ¿Cuál fue el programa en la iglesia? La escuela dominical. ¿Cuántos maestros había en la escuela dominical hoy? Uno allá, uno acá, otro allá adentro. Arriba, ¿cuántas clases hay? 2 clases. ¿Y en cada clase cuántos hay enseñando o participando con los niños? 2 en cada aula. O sea que hay un montón, ¿no? Solo en lo que es la enseñanza. Hay muchos. Y hay muchos en el servicio y hay muchos en distintos aspectos del ministerio de la iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Una iglesia que abunda. Pero le hace un desafío a la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto, aunque abundaba en muchas cosas, en la cuestión de dar, era enana comparada con la de Macedonia. La de Macedonia habíamos visto la semana pasada que era una iglesia pobre, perseguida, pocos. Corinto eran muchos, eran ricos y vivían con libertad, pero no tenían generosidad. Y Pablo le dice a esta iglesia, luego de resaltar todo lo bueno que tenían, crezcan en esto también. Anímense y desafíense a ustedes mismos también en esta gracia. Y el versículo 8, Pablo va a hablar de él. Y va a decir, no quiero hablar como quien manda. No quiero tomar mi posición de liderazgo, dice Pablo. ¿Cuál era la posición de liderazgo de Pablo? Número 1, llamado por Dios. Él dice, llamado por Dios a ser apóstol. ¿Cuántos apóstoles había? 12. Lo que siempre tenemos en mente, 12. Cuando Jesús murió, como uno lo traicionó, quedaron 11. Los discípulos fueron y eligieron a otro, en Hechos capítulo 1, llamado Matías. Se completaron los 12. Había otro que calificaba, Barnabás o Bernabé. No está claro en la escritura, pero lo más probable, por las características y por el tiempo, que sea el mismo Bernabé que después mentoreó a Pablo. En su casa funcionaba la iglesia, parte de la iglesia en Jerusalén. Entonces es muy probable que haya sido ese Bernabé, pero no estaba dentro de los apóstoles. Y después estaba Pablo. Y Pablo dice, Cristo se apareció resucitado a los 12, a 120, después a 500 y por último se me apareció a mí. Entonces Pablo tenía una posición de apóstol y dice, no quiero hablarles como apóstol, tampoco quiero hablarle como el fundador de la iglesia. Pablo había fundado la iglesia en Corinto y había puesto otros a liderar y se había ido a fundar más iglesias. Entonces él podría sentirse con el derecho de decir, esta iglesia la empecé yo,
ustedes conocen a Cristo gracias a que yo vine y estuve acá, así que me tienen que obedecer, tienen que hacer lo que yo les digo. Pablo dice, no, no les quiero hablar así. No me corresponde. Y va a decir, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Pablo está diciendo, la iglesia de Macedonia es una iglesia que fue diligente en dar. Y yo quiero poner a prueba, por medio del testimonio de la diligencia de ellos, quiero poner a prueba la sinceridad del amor. En el libro de los Hechos, luego que se funda la iglesia en Jerusalén, había muchas personas con mucho dinero. Y una de las personas con mucho dinero era este Bernabé que yo mencionaba recién. Y Bernabé tenía varias casas y dice, para vivir necesito una. Voy a vender una de mis casas y como no necesito ni la casa ni la plata, voy a llevar a la iglesia. No es que Dios quiere que todos hagamos eso, pero Bernabé sintió de hacer eso y lo hizo. Había un matrimonio que, viendo lo que Bernabé hizo, dijo, yo también tengo 2 casas, voy a vender una y la voy a dar. Pero miren la palabrita ahí que Pablo usa en el versículo 8, sinceridad, sinceridad. Y saben, esta pareja vendió la casa en 100.000 y vino a los apóstoles, le dijeron, vendimos una casa y queremos dar la plata. Claro, Bernabé lo había hecho y lo habían aplaudido. Entonces dice, yo quiero el aplauso, yo quiero el reconocimiento. Entonces trajeron 70.000. Acá está, vendimos la casa y acá traemos la plata. Y Pedro le dice, vos me podés mentir a mí, pero no le mientas a Dios. Si la vendiste en 100, da los 100, o quédatelo, le dice. No tenés obligación de darlo. Si Dios no te está pidiendo, la iglesia no te está pidiendo. Pero si vas a dar, da con sinceridad. Si decidís dar uno porque uno es lo que querés dar o es lo que tenés o lo que administras, dalo. Si tenés 100 y querés dar 2, dalo. Si tenés 100 y no querés dar nada, no lo des. Pero Pablo dice que sea con sinceridad, que sea con sinceridad. Y le habla a la iglesia de Corinto. Se enojó de vuelta. Algo andaba mal por otro lado. Pablo dice, si van a dar, le dice a la iglesia de Corinto, que sea con sinceridad. La iglesia de Macedonia, una iglesia pobre, sin recursos, dio. Ustedes, ricos, tienen abundancia, son libres de dar o no. No se sientan que porque los otros dieron, ustedes tienen la obligación de hacerlo. Y me gusta ese concepto de sinceridad, porque Pablo va a decir, no te quiero obligar desde mi posición de liderazgo, sino que quiero motivarte y poner a prueba si estás dando por obligación o con un corazón sincero. Muchas veces cuando comenzamos a asistir a la iglesia, es común que te pasan una bolsa por adelante y vos decís, quedo mal si no doy. Me acuerdo que una vez había invitado a un hombre y había venido, estaba sentado al lado mío y le pusieron la bolsa y yo la manoteé y la pasé enseguida. Y el hombre me dice, después le doy gracias, dice, por hacer esa parte de ese momento.
Y es cierto que a veces la persona que viene, empieza a venir a la iglesia, no entiende el concepto, quizás se sienta incómodo. Y quizás empiece a practicar, a decir, bueno, meto la mano. Cuando yo era chico había una moneda que tenía un cabildo, que era una moneda de un peso, grandota así. Pero esa moneda tenía bastante valor, estoy hablando hace 50 años. Esa moneda tenía bastante valor. Mi abuelita daba una moneda de un peso el domingo en la ofrenda, pero venía a nosotros los nietos y nos pedía cambio para que haga ruido al caer entre la bolsa. Y nosotros como niños nos reíamos de la abuela. Pero ¿cuántas veces los creyentes no dan para hacerse ver? Para mostrarse. Y Pablo dice, yo quiero hablarles y tratar estos temas para que si dan, sea con sinceridad de corazón. Y es el principio. Dios no necesita lo mío. Ahora, vuelvo a preguntar, el domingo pasado vimos el ejemplo de quién? De la iglesia en Macedonia, ¿cierto? En el versículo 9, el apóstol Pablo nos va a hablar de otro ejemplo. Y va a decir, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y dice, hay un hermoso ejemplo que es el de Macedonia, pero tengo uno mejor todavía, y es el ejemplo de el Señor Jesucristo. Y él va a decir, acá la expresión siendo rico es siendo dueño y señor de todo, no teniendo necesidad de nada. No teniendo necesidad de nada. Él decidió bajar a la pobreza. Él decidió bajar a lo más mínimo. A mí me encantan las películas sobre Jesús. Hoy en YouTube hay muchísimos videitos cortitos sobre encuentros de Jesús con personas. Las historias bíblicas. En 5, 8, 10 minutos. Y saben, es tan hermoso verlo en esas expresiones de cine o de teatro. Representan a un Jesús caminando con el común del pueblo. Y yo me lo imagino de esa manera cuando leo los evangelios. Bendiciendo a la gente a su alrededor. Tocando al que nadie quería tocar. Tocando al leproso. Cuando estudiábamos sobre las leyes de Dios para con Israel y el tratamiento con un leproso, inmundo se lo sacaba del campamento. Y cuando Jesús los escuchaba gritar de lejos, se acercaba a ellos, les tocaba y sanaba su herida. Y ayudar a un enfermo, a un necesitado, caminar entre la gente. Siendo rico, decidió, mientras caminaba acá, caminar como pobre. Caminar de una manera tal que la gente no sintiese una barrera que no podía cruzar hacia él. Ahora, esto es el mayor modelo de entrega. Fíjense la primera expresión, ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta hermosa expresión, la gracia, Dios dando. Cuando vemos en Juan capítulo 3 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, el Rey de la creación, el Señor de todas las cosas, decidió hacerse como uno de nosotros, caminar entre nosotros, hacerse uno de nosotros y ver en la obra de Cristo la manifestación de la gracia de Dios.
En el capítulo 5, ahí de Segunda de Corinto, miren el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él siendo rico se hizo pobre, él teniendo todo dejó todo, porque era la única forma de alcanzarme a mí. La única forma de que un pecador sea alcanzado era que otro se hiciese pecador. Ahora, ¿Jesús pecó? No, no pecó. Lo que acá dice el versículo, dice, por nosotros Dios lo hizo pecado, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, él tuvo que dar todo para poder hacer esta obra. Y Pablo va a decir, la iglesia de Macedonia dio de su pobreza, pero Cristo dio todo, porque era la única forma de que yo pudiese ser alcanzado. Y entonces va a ir al versículo 10 y dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Pablo va a decir, ustedes hablaron de hacerlo porque lo quisieron, pero yo quiero motivarlos a que lo cumplan. Hay un dicho de campo, del dicho al hecho hay un largo trecho. Qué fácil es decir y prometer, y después queremos volver las palabras a la boca y tragarlas porque nos comprometimos más de lo que podíamos, y las queremos juntar y ya no se puede. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, ustedes dijeron de hacerlo, empezaron a hacerlo, pero se quedaron a mitad de camino. ¿No te ha pasado alguna vez, a los que ya vienen hace 1, 2, 3 años a la iglesia, que hiciste una promesa de una cuota mensual para ayudar a algún misionero? La cumpliste 1 mes, 2, 3, y como 8 meses después te acercás, che, ¿cómo estoy con las cuotas? Y debes 5. Ni te acordaste más. Me pasa a veces, me ha pasado. Pablo está diciendo acá a la iglesia de Corinto, bueno, no nos quedemos en el tal vez, quizás, me gustaría, qué lindo, sí, lo voy a hacer, sino confirmar y hacerlo, con lo que teníamos en mente de antes. No le debemos nada a nadie, no tenemos la obligación, Dios no nos extorsiona, pero cuando prometo, cumplo, hago, porque mi promesa no es delante de un hombre, no es delante de un líder, no es delante de la iglesia, es con Dios. Mi promesa es con Dios, mi compromiso es con Él, por todo lo que Él hizo por mí, por todo lo que Él me dio a mí. Yo soy desafiado a vivir conforme a lo que prometí. Va a decir en el versículo 11, ¿no es cierto? Llevad también a cabo el hacerlo. Decidan cumplirlo. Y el versículo 12 va a decir, si primero hay la voluntad dispuesta, si realmente querés, Dios lo va a aceptar. Y Dios lo va a aceptar según lo que tenés, no según lo que no tenés. Y este es uno de los inconvenientes que muchas veces pasa. Tengo poco, ¿qué puede aportar lo que yo doy?
Vino una mujer viuda y cumplió su promesa dando las 2 únicas monedas que tenía. Vino un niño que se enteró que había poca comida y dijo: yo tengo 5 pancitos y 2 pescaditos, ¿y ayuda? ¿Y qué pasó? El Señor lo tomó en sus manos y lo multiplicó. Y todos comieron y se saciaron. Porque Dios no depende de lo que yo doy. Me da el privilegio de dar y Él lo va a tomar en sus manos y lo va a usar. Y ese concepto, ¿no es cierto? No prometas de lo que no tenés. No prometas de lo que no tenés, de lo que no podés llegar. Porque Dios no te va a exigir lo que no te dio, pero sí nos va a pedir que seamos buenos administradores de lo que Él nos da. Y el versículo 13 va a ser un énfasis, y es: no digo esto para que haya en otros holgura y para ustedes escasez. No quiero juntar mucha plata para que en Jerusalén sobre y ustedes pasen miseria. No, la idea es compartir lo que tenemos, y va a usar en el versículo 14 una palabrita: con igualdad la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos. Y a veces tenemos un falso concepto de igualdad. Acá Pablo, cuando habla de igualdad, fíjese que se encarga de aclarar que la abundancia de ustedes supla la escasez. No está diciendo que yo reparta todo para que todos tengamos por igual, sino que yo administre bien para que el que no tiene nada tenga algo. Que mi abundancia supla la escasez del otro. Que lo mucho que yo tengo, al darlo, haga que otro tenga un poco y mejore su situación. Y esto era dentro de la iglesia, administrado por la iglesia. Muchos de nosotros recibimos el domingo a la mañana o el sábado a la noche un mensajito de Juan: recuerden la cajita. ¿Qué queremos juntar mercadería para decir damos? No. Entendemos que muchas veces hay familias con necesidades reales y tenemos la oportunidad de ser parte. ¿De qué manera yo puedo acompañar a alguien que pasa necesidad? Y cuando habla del concepto acá de igualdad, es la igualdad en el sentido que ninguno pase necesidad, que todos tengamos lo necesario para comer, que todos tengamos lo necesario para vivir. Y lo que Dios le da de más a uno es para bendecir al que tiene menos. Y esta es la actitud que tenemos que tener en nuestro corazón con el dar. Y voy a avanzar un poquito en los últimos versículos, porque los versículos 13 al 15 habla de este concepto de igualdad, pero el versículo 16 al 18 va a hablar de la solicitud o la actitud dispuesta de los colaboradores que juntan y reparten. Cómo Dios toma a algunas personas al lado de los líderes de la iglesia para trabajar en administrar el dinero para bendición de la iglesia. Pero los versículos 18 al 22 va a hablar de integridad, una vida de testimonio que respalda la confianza en la administración. Muchas veces se pone en duda: ¿administrará bien el que tiene la bolsa?
en la Biblia, ¿de quién te acordás que se dudaba de su administración? De Judas, ¿no es cierto? No le importaban los pobres, él quería juntar porque metía la mano en la lata, diríamos, ¿no es cierto? Él metía la mano en la bolsa y sacaba, sustraía, dice. Qué triste, ¿no? Andaba con Jesús y creyó que Jesús no se iba a dar cuenta. Nosotros andamos con Jesús y Jesús se da cuenta. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y acá el apóstol Pablo va a hablar de la integridad y menciona no por nombre a alguien que fue designado, pero es alabado por los demás por cómo es con el Evangelio y para el Evangelio, para que nadie tenga nada que decir de la administración, si se administra bien o no. Y a mí me llama la atención algunos conceptos acá. Claridad de proyecto. Se sabe para qué se junta. Estaba bien clarito en la enseñanza de Pablo para qué se está juntando y a dónde va a ir el dinero. Claridad en la administración. Se juntó para esto y se destina a esto. Y claridad en el testimonio de los que administran. Son personas en las que se puede confiar. Y el apóstol Pablo va a hablar de decir, bueno, podemos dar con tranquilidad, podemos dar con confianza, porque vamos a dar no por exigencia, no por tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre, sabiendo que estamos dando a Dios en confianza de las personas que Dios pone para administrar. Les doy un pequeño detalle en paréntesis práctico de nuestra iglesia, que son pocas las iglesias que te lo pueden decir. Hay un libro de cuentas a tu disposición. Una vez al mes, el domingo a la tarde después del almuerzo, a veces se le chispotea al administrador, pero mayormente llega, presenta con claridad los números de la administración del mes anterior. Y eso da confianza. ¿En qué se usó? ¿Para qué? ¿A dónde? Pero a la vez está a disposición, por ejemplo, ahora no está a disposición lo de enero, porque está en proceso, pero cualquiera puede ir y mirar los libros de lo que fue diciembre, noviembre, octubre, porque hay claridad de administración. Se está juntando dinero para el campamento. ¿Cómo sabes que se va a gastar en lo que se va a gastar? Bueno, hay más de uno, se van cuidando, confiamos en la integridad de las personas que lo administran y cuando termina el campamento nos rinden cuenta. ¿A quién? No a mí, a la iglesia. Rinden cuenta a la iglesia, a todos nosotros. Y eso queda con claridad. Y eso es el desafío del apóstol Pablo a nosotros. Dios nos dio para que administremos para Él. A la iglesia de Macedonia le dio poco, a la iglesia de Corinto le dio mucho. Nos pone como modelo al Señor Jesucristo y nos desafía. ¿Y la iglesia San Justo? Tomando el ejemplo de la iglesia de Macedonia y el compromiso que ellos tenían, y tomando como ejemplo el tironcito de oreja que le pega a la iglesia de Corinto, porque te amagaban, decían sí, sí, pero no lo hacían. Dice, miren a Cristo. Él siendo rico se hizo pobre, teniendo todo lo dejó para venir a este mundo y vivir acá entre nosotros humildemente y dar su vida. Dio todo. Y ese es el desafío para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a vivir nosotros administrando lo que Dios nos da? Oramos. Gracias te damos, querido Padre, por este tiempo que podemos juntarnos como iglesia. Gracias porque podemos
animarnos los unos a los otros. Gracias porque podemos sostenernos, cuidarnos. Y Señor, te quiero pedir que tú nos guíes, nos acompañes en esta semana. Señor, ayúdanos a caminar en este día y en estos días como buenos administradores de todo lo que tú has puesto en nuestras manos para administrar. Nuestra vida, nuestro tiempo, familia, relaciones, bienes materiales. Señor, todo es tuyo y lo tenemos por tu gracia. Y hoy queremos ser buenos administradores de esa gracia en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.